Voy a compartir con ustedes el guión que me he hecho para seguir este curso, porque como siempre me suelo enrollar más de la cuenta, así que voy a seguir un guión y no salir de él. Bueno, el curso se llama Etimología del Hadith y ahora vamos a explicar en qué consiste. La necesidad de este curso, digamos que este era un curso pendiente desde hace tiempo. Estaba esperando un momento de encontrar tiempo para organizarlo. Y más que nada porque las peticiones sobre un conocimiento más exhaustivo sobre el hadith, no en sí como una recopilación de comentarios que se memorizan o que se leen, sino en sí en qué consiste la ciencia que recoge estos comentarios y cómo tratar con los comentarios y con el hadith en general. ¿Por qué el hadith es tan importante? Y luego cuáles son las obras más importantes del hadith y las escuelas del hadith, etc. Bueno, el hadith obviamente es un tema importantísimo dentro del Islam, ya que forma parte de las fuentes del Islam en los diferentes ámbitos. Bueno, nosotros vamos a tratar una obra en concreto, ¿no? Para estudiar la etimología del hadith vamos a centrarnos en una obra que se llama Al-Bayquniyya. Y esta obra hace mención a su autor, que es el Imam Al-Bayquni. Bien, el Imam Al-Bayquni es una de las personas que ha resumido digamos, la etimología en versos, ¿no? Y el Imam Al-Bayquni es un erudito damasceno, falleció en el año 1229 de la época cristiana, o sea, aproximadamente el año 1080 de la época después de la Égira, y escribe Al-Bayquniyya para resumir pues, la etimología que se utiliza en el hadith. Bien, la segunda cuestión que quería tratar es la importancia de la ciencia del hadith. Y las ciencias del hadith cobran su importancia por varias razones. En primer lugar, gracias al hadith, es verdad que no solamente el hadith, sino también a los libros de historia y los libros de la biografía, pero también gracias al hadith, vamos a entender o a comprender la contextualización de la revelación del Corán, es decir, cuáles son los sucesos que suceden, dada la redundancia, en el transcurso de la revelación, a lo largo del tiempo de la revelación, en la época profética. Y esto nos va a ayudar a comprender mejor las leyes del Corán. De hecho, esta parte del hadith, es decir, aquella que contextualiza la revelación del Corán, es importantísima dentro de las ciencias coránicas, ya que en las ciencias coránicas existe una disciplina que se llama Asbab al-Nuzul, que son, a mí no me gusta llamarlas las causas de la revelación, sino más bien los contextos de la revelación, que es lo más correcto. ¿Sí? Lo más correcto sería decir los contextos de la revelación y no decir las causas de la revelación. Ya que Allah subhanahu wa ta'ala ha decretado la revelación al completo, no necesita causas para revelar, pero sí para nosotros poder comprender qué sucede cuando se revela cada ley, cuáles son los acontecimientos que habían pasado, para comprender mejor las leyes y su contexto. Esa es una de las razones de la importancia de esta ciencia del hadith. La segunda, como viene aquí en el texto, son las fuentes la ciencia del hadith es una de las fuentes para comprender la vida del mensajero, ya que el mensajero es el que va a recibir la revelación. Es de suma importancia comprender y conocer lo más detalladamente posible su vida, cosa que también contextualizará muchas de sus enseñanzas. Es verdad que también en este caso el hadith no es la única fuente para conocer la vida del mensajero. Existen otras vías como los libros de las biografías y también los libros de historia, que en árabe se llaman el Maghazi. Bueno, y la última de las razones más importantes para conocer esta ciencia es que también se utiliza como fuente de jurisprudencia islámica. De hecho, es la segunda fuente después del Corán. Ya que muchos de los aspectos, por ejemplo, dentro de los rituales, ya sea, llámase la oración, el salat o el ayuno,
muchos de sus detalles realmente están recopilados dentro de los hadices. No vienen, explícitamente en el Corán. En el Corán vienen una serie de recomendaciones, pero sus detalles están reflejados en los hadices. Bien, eso en cuanto a la importancia del hadith. Bueno, voy a volver, no vaya a ser que hayan dejado alguna pregunta. Vamos a ver. Bien. Perfecto, vale. Entonces, ninguna pregunta y todo el mundo escucha el vídeo. Vale. Entonces, continúo. La siguiente cuestión que vamos a tratar, aparte de la importancia del hadith, es los bloques. Bien, el hadith es una ciencia que se llama en árabe ilm al-hadith, o la ciencia del comentario, que se divide en tres grandes bloques, ¿vale? Y se ramifican, por supuesto, pero a nosotros nos interesa saber que esta ciencia se divide en tres grandes bloques. Uno de ellos es de lo que va este curso, es decir, el bloque de la etimología. En árabe se llama mustalah al-hadith, o la etimología del hadith. El segundo bloque se llama al-adl wa tajrih, también se llama ilm al-rijal. Y este bloque, este segundo bloque, se dedica al estudio de las biografías de aquellas personas que intervienen en la transmisión de los hadices. Bien. Y el tercer bloque se llama ilm al-diraya o ilm al-matn, es decir, es el conocimiento del contenido del hadith, es el estudio semántico y epistemológico del contenido del hadith. En resumen, lo que estudia es qué puede significar ese hadith, ¿no? Cuáles son los posibles significados o interpretaciones de ese hadith. La etimología del hadith, que es lo que nosotros vamos a estudiar, realmente es la parte menos complicada. En resumen, se puede decir que la ciencia del hadith no es una ciencia difícil, es una ciencia relativamente fácil, pero con lo que lo dificulta es lo extensa que es. Estamos hablando de gran cantidad de documentos, es decir, gran cantidad de libros, gran cantidad de hadices, gran cantidad de biografías, para los que se dedican al segundo bloque, ¿no? al adl wa tajrih, es decir, al estudio de las biografías, para poder, por ejemplo, verificar que una cadena de transmisión cumple los requisitos y que la persona que transmite ha escuchado efectivamente o no de la persona que le ha transmitido el hadith. Para eso estudiar las biografías y para eso hay que estudiar todos los libros de biografía, porque muchas veces las biografías no están recogidas en un solo libro, sino que la biografía de una persona está repartida en varias obras. Luego cruzan datos, por ejemplo, a ver si hay coincidencia de fechas o no, porque cuando no hay una coincidencia de fecha de nacimiento, por ejemplo, una persona nos relata en un hadith que fulano recoge un hadith de Mengano, pero resulta que Mengano había nacido todavía. Pues esos datos, al cruzarlos, nos dan las claves para comprender o verificar si realmente la cadena se cumple o no se cumple. Este estudio se hace en el segundo bloque de esta ciencia, que se llama al-adl wa tajrih, o también se llama ilm al-rijal, la ciencia de los hombres, la ciencia del estudio de la vida de aquellas personas que intervienen en la transmisión del hadith. Y como dije, el tercer bloque y el último es el estudio semántico, y este ya es un poco más complejo, ya que este necesita muchas más herramientas lingüísticas, históricas e incluso filosóficas en algunos aspectos, ¿no? Porque hay que estudiar el tema de la lógica, además, para tener digamos, una comprensión epistemológica del hadith, y semántica también, por supuesto. Entonces, en resumen, el hadith la ciencia del hadith se divide en tres grandes bloques. Tenemos etimología, estudio de la biografía y el estudio semántico, ¿vale? Se puede resumir que se divide en estos tres bloques. Bien. Bueno, voy a verificar si hay alguna pregunta aquí. Vale. Bien, veo que... Vale, no hay ninguna pregunta, se ve. Vale, aquí preguntan ilm al-rijal, ¿qué pasa con el nisa? Vale. Explico, la pregunta es de Nur As-Sofía. Bien, la pregunta ilm al-rijal, date cuenta que el rajul en árabe es verdad que puede significar hombre, pero rajul es realmente una persona bípeda, es decir, aquel ser que camina sobre dos piernas. Por lo tanto, en árabe clásico, el rijal puede ser plural tanto de hombres como de mujeres. Y eso también lo tenemos en español, decimos los hombres.
pero para referirnos al homo, no solamente al varón, sino también a la especie. Y el árabe tiene algo parecido, es que al-rajul viene también tiene la misma raíz, solo que se refiere al bípedo, ¿vale? Bien. Bueno, una vez resuelta esta pregunta, pasamos al siguiente. Bien, en cuanto al contexto histórico, la recopilación. El hadith es los comentarios se recogen en una época tardía, si se compara con el registro del Corán. El registro de los hadiths, es verdad que existen comentarios recogidos, que hubo registros en los primeros días de la vida del profeta Muhammad, y concretamente después de su muerte, que hay un relato que recoge que Abu Bakr as-Siddiq habría recogido unos 500 hadiths aproximadamente, pero recordó que el profeta Muhammad había insistido en que la gente no se entretuviese, que no se entretenga recopilando sus comentarios, sino recopilando el Corán. Y por esa razón cogió esos comentarios, esos 500 hadiths, y los había quemado. Existen hadiths comentarios, registros parecidos, que se recoge que hubo una serie de registros iniciales que han desaparecido, que se han quemado, etc. Bueno, todos estos comentarios son de difícil verificación y difícil contrastarlos, si realmente sucedieron o no, pero sí están recogidos como comentarios que ya hubo una época inicial donde algunos han intentado recopilar comentarios o datos sobre la vida del profeta Muhammad en los primeros años. Pero a ciencia cierta, el hadith no se va a empezar a recopilar como tal hasta la etapa de Omar ibn Abdul Aziz. Omar ibn Abdul Aziz es uno de los últimos califas omeyas. Creo que es el penúltimo califa. Ahí es cuando Omar ibn Abdul Aziz recomienda a uno de sus sirvientes que recojan comentarios que se han transmitido sobre las acciones del mensajero, las acciones del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bueno, tendría que pasar tiempo porque realmente las obras que se habían escrito no han sobrevivido y debe pasar tiempo hasta llegar a la etapa abbásida. En la etapa abbásida viene después del califato omeya, empieza el califato abbásida, ¿no? Los abbásida dan un golpe de estado contra los omeyas, trasladan la capital de Damasco a Bagdad y empiezan a gobernar desde Bagdad. Bueno, estamos hablando ya, no, porque el gobierno omeya duró unos 90 años aproximadamente después de la Égira, así que después de esos 90 años, perdón, 90 años después de 33 años y pico después de la Égira, o sea, estamos hablando de unos 120 años aproximadamente después de la Égira empieza el gobierno abbásida. El gobierno abbásida, en la etapa de Al-Mansur, el califa Al-Mansur, en un evento del Hajj pide a un erudito de Medina que se llamaba el imam Malik ibn Anas. Bueno, Malik ibn Anas, que se le atribuye la autoría de fundar la escuela Maliki, conocida dentro de la escuela suní, la escuela Maliki. Este le pide que elabore un libro que recoja pues, comentarios, pero también edictos y principios sobre el Islam para unificar los criterios que se estaban diversificando en esa época, ¿no? Y Imam Malik pues, elaboró este libro que se llama Al-Muwatta, y en este libro se recogen hadices también, pero no solamente hadices, sino se recogen también edictos y opiniones y fetuas, etc. Habría que esperar también, aunque ya en esta época ya se empieza a registrar el hadith, ya hay muchas personas que están escribiendo en gran cantidad recopilaciones de transmisiones del hadith hasta que llega la etapa de Al-Mutawakkil. En la etapa Al-Mutawakkil pues habrían personas como Ahmad ibn Hanbal, que escribe el Musnad, y aparecerían también personas como al-Bukhari, ¿no? Abu Ismail, etcétera, ¿no? Bueno, pues aquí es realmente cuando se empieza, ya llega a la cúspide de la etapa del registro, en la época de Al-Mutawakkil, que es un califa
Mutawakkil Billah, un califa abbásida. Vale, bien. Entonces, continuamos. Entonces, esta es la etapa del registro. La etapa del registro, por lo tanto, podemos resumir que empezaría, pues, algo así como, pertenece al segundo siglo de la Égira, no pertenece al primero, sino al segundo siglo. Porque el Imam Malik, por ejemplo, cuando escribe el Muwatta, el Imam Malik nace el año 93 después de la Égira, y hasta el año 100 y pico después de la Égira es cuando escribe el Muwatta. Y mientras que Bukhari nace mucho más tarde y hasta el 200 y pico después de la Égira escribe sus libros. Por lo tanto, el inicio del registro es del segundo siglo y ya llega a la cúspide del tercer siglo. Por lo tanto, en el tercer siglo es cuando las grandes obras que conocemos hoy pertenecen casi todas, quitando el Muwatta, pertenecen casi todas al tercer siglo después de la Égira, es decir, el 200 y pico después de la Égira. Y esa es la etapa, el contexto histórico de la recopilación. Obviamente nosotros podemos detallar más eventos, pero para poder, bueno, resumirlo, ya que el curso solo tiene 8 sesiones y hay mucho sobre lo que hablar, así que pasamos a la siguiente. Vale, aquí. Bien, las obras más importantes del hadith, las voy a mencionar, pero antes tengo que puntualizar una cosa. Bien, voy a parar un segundo la diapositiva. En este curso nosotros vamos a estudiar la etimología del hadith y vamos a estudiar una obra que la explica, que se llama al-Bayquniya, pero desde una perspectiva de la escuela suní. Bien, es decir, que la ciencia del hadith tiene varias escuelas y nosotros vamos a estudiarlo desde la perspectiva de la escuela suní. Y digo, ¿por qué? Porque en otras escuelas, como la escuela imamía, también tiene su propia escuela del hadith. Bien, y nosotros lo que vamos a dar aquí son las obras más importantes de la escuela sunni, ¿vale? No de la escuela imamía, porque el libro no trata de eso. Y ustedes me dicen qué diferencia hay, pues hay bastantes. En primer lugar, la etimología. No todos los términos coinciden en la explicación de lo mismo. En segundo lugar, la metodología, los requisitos. Por ejemplo, los requisitos que debe cumplir aquel que transmite el hadith. En la escuela suní tiene una serie de requisitos y en la escuela imamía tiene otra diferente. La escuela imamía se basa principalmente en que esa persona sea de Ahlul Bayt, descendiente de Ahlul Bayt, o discípulo de estos, ¿no? Mientras que la escuela suní es un poquito más abierto en ese sentido. Bien, ¿cuáles son las obras más importantes? Pues vamos a verlas aquí. Yo voy a basarme en una opinión de Ibn Tahir al-Qaysalani. Este es un erudito del hadith que voy a compartir con ustedes aquí. Bien, vamos a compartir hasta aquí. Vale. Este es un erudito del hadith que nace en el año 448 de la Égira y fallece el 507, y digamos que recopila, dice que las obras más importantes serían las siguientes. Estaría el Jami' al-Sahih, o sea, lo más conocido como el Sahih al-Bukhari, ¿no? Luego tendríamos la de Muslim, el Sahih Muslim, luego la Sunan del Nasa'i, luego el Sunan del Tirmidhi, Abi Daud y Ibn Majah. Entonces, estas 6 obras, él las considera como las obras culmen, las obras más importantes sobre el hadith, o que son las obras de recopilación del hadith más importantes. Yo a esto le añadiría, además, dentro incluso de la propia escuela suní, otras obras que se utilizan, de hecho, y es las obras, por ejemplo, del Imam Ahmad ibn Hanbal, que se llama el Musnad de Ahmad, que es contemporáneo, bueno, incluso anterior, nació antes que al-Bukhari. También añadiría la obra de Daraqutni, que es un contemporáneo de al-Bukhari, y otra obra que no tiene
diría que está casi en la misma categoría que la obra del Bukhari en cuanto a la precisión y en cuanto a las exigencias dentro de la cadena de transmisión, que es Al-Mustadrak. Este libro se llama Al-Mustadrak y pertenece al imam Al-Hakim An-Naisaburi, ¿no? Que también es contemporáneo al imam Al-Bukhari. Bueno, pero añadiendo estas dos obras, aquí estarían, tendremos los 8 libros más completos. Algunos también añaden Al-Muwatta entre los libros más importantes del hadith. Bien, voy a ver si hay alguna pregunta aquí en el foro. Para la escuela imamía. Sí, vale, aquí me preguntan en la escuela imamía. Bueno, así de memoria, lo que recuerdo, quizás algún día hagamos una especie de curso sobre el hadith dentro de la escuela imamía. El libro más importante de la escuela del imamía es Al-Kafi, ¿bien? Al-Kafi, que pertenece a Muhammad bin Yaqub bin Ishaq al-Kulayni, más conocido como Ayatollah al-Khomeini o Sheikh al-Khomeini. También está Man la yahdarhu al-Faqih, que es otra obra del imam Saduq. También es muy conocido dentro de la escuela imamía. Si le dices a Saduq, todo el mundo sabe quién es. Otro personaje también, otro autor importantísimo dentro de la escuela imamía es el imam At-Tusi. Tiene 2 obras muy importantes, una se llama Tahdhib y otra se llama Al-Istibsar, que también, bueno, en cuanto a fechas, Al-Kafi creo que es del año 329 después de la Égira, Al-Tahdhib del imam At-Tusi es del 460 después de la Égira, y otra obra importantísima también, actual, que se sigue utilizando en la escuela de Ahl Bayt, la escuela imamía, sería Bihar al-Anwar. Pero esta es del imam al-Majlisi, pero es muy tardía, del año 1111 después de la Égira. No sé si eso responde a la pregunta, de aquí el amigo Carlos sobre las obras más importantes, la biografía de la escuela imamía. A ver si hay alguna pregunta más. Vale, bien, continuamos entonces. Vale. Las personas que se dedican al hadith son categorizadas en... vale. Vamos a ver. Vale, ok, ahora sí pues se me ve. Las personas que se dedican al hadith son categorizadas en diferentes categorías dependiendo de varios requisitos o condiciones. Bien, tenemos las personas que se llama al-muhaddith. Bien, al-muhaddith es una persona que tiene obviamente un conocimiento de las ciencias del hadith, que sabe, tiene un dominio de la etimología, de las biografías y también del contenido, aunque esta parte última no es tan necesaria. Bien, al-muhaddith realmente debe controlar los 3 bloques de esta ciencia, porque el muhaddith se supone que es una persona que tiene la habilidad no solamente de reconocer que un hadith es sahih o no, sino también de revisar. Es decir, el muhaddith es aquella persona que puede verificar si un hadith es sahih o no, o si cumple con los requisitos de sahih o no. Es una persona que realmente se dedica a la revisión de los hadiths. Bien. Y esta categoría se llama al-muhaddith. Bien, al-mufid, digamos, es una categoría superior al muhaddith. Básicamente la diferencia es el dominio y también la memorización, la cantidad de hadiths memorizados. Y al-hafid, que se supone que está por encima de al-mufid. Y la diferencia también es el tema de que conoce de memoria cadenas de transmisión que muchas veces empiezan desde él mismo, ¿no? Desde él y su maestro, el maestro su maestro, y así sucesivamente. Que la persona que tiene un hadith, que tiene la cadena de transmisión de un hadith, es decir, que sabe que este hadith no solamente lo leyó en un libro, sino que se lo transmitió su maestro, y el maestro de este a su vez se lo transmitió a su maestro, y así sucesivamente una cadena que llega hasta el profeta Muhammad. Estas personas que se dedican al hadith se llaman musnid, es decir, una persona que tiene un isnad, tiene una cadena de transmisión, una o varias. Y de hecho, las personas que recogen sus cadenas en libros, esos libros se llaman al-fahras o al-fihrast.
En el Magreb se dice al-Fihrast y en el Oriente se conoce más como el Fahras. Y es que en estas obras se recogen unos hadices que se los han transmitido directamente sus maestros y luego los maestros de estos y así sucesivamente. Bien, hay una definición del Hafid que se supone que es esa persona que memoriza 100.000 hadices. Esta es una de tantas exageraciones de los últimos siglos, de los que enseñan hadith de los últimos siglos. Eso no es así. De hecho, si verificamos biografías de muchas personas que son consideradas con el estatus de Hafid, vemos que como mucho memorizan 100 hadices y en ocasiones 200 o más o menos, pero no 100.000, lejos de esa cifra tan exagerada, ¿no? Y luego se añadió otra categoría más y es Amir al-Mu'minin fil Hadith, o sea, Amir al-Mu'minin, el Amir de los creyentes en la ciencia del Hadith. Pues más de lo mismo, es decir, una persona que tiene más cantidad de cadenas de transmisión memorizadas o hadices o número de hadices memorizados. Por lo tanto, realmente estas categorías tienen que ver más con la memoria que con otra cosa. Y de hecho y de facto a todos se les llaman muhaddith, tanto al mufid como al muhaddith, como al hafid, como al amir mu'minin, todos se les llaman muhaddith. Y volviendo a la figura del mufid, digamos que esta es la figura que suele ser el discípulo de un hafid y que imparte clases a los que quieren convertirse en muhaddithun o muhaddithíes. Bien, pues estos son los títulos que reciben aquellas personas que se dedican al estudio de las ciencias del hadith. Bien, aquí viene la parte más importante que vamos a empezar. A partir de ahora vamos a explicar qué significa la etimología del hadith y que ya hemos explicado anteriormente, lo volvemos a explicar aquí para poder empezar realmente con las categorías. Pero antes voy a ver si alguien... Vale, aquí alguien ha preguntado. Bueno, aquí hay varias preguntas. A ver, entre Muslim y Tirmidhi. No entiendo la pregunta. Entre Muslim y Tirmidhi, no sé a qué se refiere el que quiere preguntar. ¿Quién es? Leila. Preguntas entre Muslim y Tirmidhi. No entiendo la pregunta. ¿A qué te refieres entre Muslim y Tirmidhi? Vale, otra pregunta dice, ¿crees que los hadices de la escuela imamía pudieron ser manipulados? Almudena. Bueno, esta pregunta no voy a responder por una sencilla razón. Aquí, en voy a poner que no entiendo la pregunta. Vale. En cuanto a la pregunta de... que te faltó un libro por escribir. Es muy sencillo. Bueno, no pasa nada, porque aquí facilito yo. Bien, voy a poner el libro. Vale, bien, decía que teníamos el libro del Imam al-Bukhari que se llama Sahih al-Bukhari. Luego tenemos el libro de Sahih Muslim. Luego tenemos An-Nasa'i. A ver, lo voy a escribir por aquí. Perdón. An-Nasa'i. An-Nasa'i. Este sería el libro. ¿Vale? En árabe o en español. An-Nasa'i. Bueno, en árabe se escribe así. An-Nasa'i. Vale, bien. Bueno, respecto a la pregunta de Almudena, ¿crees que los hadices de la escuela imamía pudieron ser manipulados? Vale, antes de eso, otra pregunta. El mufid y el hafid. Pues sí, efectivamente, la diferencia entre el mufid y el hafid es una diferencia de estatus o de dominio. Un dominio que tiene que ver sobre todo con la memorización, efectivamente, los hadices memorizados. Exacto, porque todos ellos tienen capacidad de revisión. Todos ellos, tanto el muhaddis como el mufid, como el hafid, todos ellos tienen capacidad de revisión. La única diferencia es la cantidad de hadices memorizados o cantidad de cadenas transmitidas directamente que tengan registradas ellos, ¿no? Vale, volviendo a la pregunta de Almudena, ¿crees que los hadices de la escuela imamía pudieron ser manipulados? Esta pregunta es una que tiene que ver con la revisión y
hoy nosotros no vamos a tratar la revisión, solamente vamos a explicar en qué consiste la etimología del hadith, nada más. Los análisis después de los hadiths y demás, esos pertenecerían a otro evento, ¿no? Otra clase diferente, una otra clase que tiene que ver con las revisiones y el estudio de las biografías y demás, ¿no? Y contrastar datos, cruzar datos. Es más bien una pregunta relacionada con la revisión. Bueno, vamos a continuar. Entonces, volviendo aquí a los tres grupos de la categorización del hadith. Bien, la etimología se basa en tres grandes grupos. Bien, está el grupo de los hadiths que están dentro de la categoría del sahih, que son los primeros que vamos a ver. Luego está el hadith que se llama hasan, que está intermedio. Y luego está el grupo que está dentro de la categoría del hadith daif. Bien, el hadith sahih viene a significar el hadith que cumple con los requisitos, con todos los requisitos. El hadith hasan es que casi cumple con todos los requisitos y faltan detalles, ¿vale? Cuando le faltan detalles que no lo anulan, no es un hadith sahih, sino se convierte en hadith hasan. El hadith daif viene a significar aquella cadena de transmisión o aquel comentario cuya cadena de transmisión tiene una carencia. Ya sea que falta alguien en la cadena de transmisión, ya sea que una de las personas que intervienen no cumple con los requisitos, etc. Bien, la primera categoría también está subdividida en varios niveles, es decir, el hadith sahih hay varios niveles de sahih. Al igual que el hadith hasan, diríamos que hay varios niveles de hasan. Pero donde más niveles hay, donde más cantidades hay de tipos de hadiths es en la categoría del daif. Y es, digamos, la que más alarga el estudio de la etimología, como vamos a ver. Por lo tanto, en resumen, el hadith sahih significa hadith válido. ¿Qué significa hadith válido? Significa que cumple con la categoría, con los requisitos de la transmisión del hadith. ¿Bien? Significa que sea válido. El hadith hasan significa que, bueno, tiene alguna carencia, pero que no llega a anular la categorización digamos que no llega a anular el hadith en sí en cuanto que cumpla o no con los requisitos, porque lo que le falta es algo insignificante o un detalle, mientras que el hadith daif es que sí le falta algo importante. Vale. Fíjense que los expertos del hadith, cuando hacen estas categorías de acuerdo a que se cumpla con los requisitos que ellos establecen, las reglas que establecen. Y aquí voy a parar un momento. Voy a parar aquí un segundito. Vale. Bien. Entonces, hay que saber que el hadith sahih o el hadith hasan o el hadith daif son grupos que luego cada uno tiene digamos, está dividido en varios niveles. Lo que hacen es asignar una categoría al estudio de la cadena de transmisión de un hadith. Si se cumple con esos requisitos de esas reglas, se le da esa categoría. Si no, se le da otra. Esos requisitos se fueron elaborando con el tiempo. Y de hecho, el Imam Shafi'i, por ejemplo, estableció una serie de requisitos. El Imam Ahmad también estableció una serie de requisitos. El Bukhari estableció otras, el Nasa'i, el Daraqutni, y todos han establecido una serie de requisitos. De hecho, hasta el siglo IV, o sea, el 305 después de la Hijra, es cuando llega a recoger todos los requisitos, sobre todo con el Hafid al-Baghdadi, el Hafid al-Iraqi, no recuerdo bien. Realmente es cuando ya se termina lo que es el culmen de la ciencia del hadith. A partir de ahí, esa es la cúspide de la ciencia del hadith, y ahí están recogidos todos los requisitos. Bien. El hecho de que se cumpla con todos los requisitos, como todos estos expertos afirman, no significa que el hadith sea realmente veraz, sino que cumple con todos los requisitos para filtrarlo. Bien. Y esto es una cosa que muchos no logran entender, y es que cuando una persona analiza la transmisión de un hadith, no está afirmando al 100% de que efectivamente es veraz, sino que está cumpliendo con los requisitos establecidos. Esa es la diferencia. Bien, pues vamos a continuar. Entonces,
Perdón, compartiría esta pantalla. Bien. Vamos a empezar con el primer hadith, la primera categoría, dentro del bloque del sahih. ¿Cómo se considera un hadith sahih? Bueno, tiene que cumplir con, básicamente, o en resumen, con 4 requisitos. En primer lugar, el cumplimiento de la continuidad de la cadena. Es decir, desde que el hadith se registra hasta llegar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, todas las personas, o sea, que intervienen en la cadena tiene que ser continua, que no se interrumpa. ¿Qué significa que se interrumpa? Por ejemplo, imagínate que el Bukhari recoge, bueno, cualquier otra persona, recoge un hadith, que él se lo ha escuchado decir a su maestro a su vez al suyo, y así, pero resulta que la cuarta parte, la persona que lo recoge no lo escucha directamente de su maestro, sino de un amigo suyo que se lo habrá dicho su maestro. Solamente esa discontinuidad anula que el hadith sea válido. ¿Bien? Es decir, que la cadena debe ser continua, tiene que llegar hasta el mensajero. Si no llega hasta el mensajero, entonces a partir de ahí ya puede decir que el hadith no es sahih, para nada, ¿no? O, por ejemplo, llega hasta el tabi'i, es decir, la siguiente generación después de los sahaba, y luego dice el tabi'i, dijo el mensajero, y no menciona el sahabi que lo ha transmitido. Ese hadith también no entra dentro de la categoría del sahih. Bien, sería un hadith mursal. El mursal ya lo veremos más adelante, que está dentro de del daif. Ese sería el primer requisito, o sea, que se cumpliese la continuidad de la cadena, ¿vale? Segundo requisito, que se cumpla la virtud del transmisor. Es decir, la persona que transmite el hadith tiene que ser una persona virtuosa, es decir, una persona veraz, sincera, correcta, que no mienta, etcétera. Por lo tanto, tiene que ser una persona con virtudes, no vale cualquier persona. Desde que se sepa que esa persona ha comentado mentira o ha engañado o no ha cumplido con un contrato o lo que sea, entonces se incumple con el requisito del hadith sahih. El tercer requisito es que la persona que transmita debe contar con una serie de habilidades, unas habilidades lingüísticas, que tenga una memoria correcta, que no sea una persona muy anciana que empieza a olvidar, que no sea un niño muy pequeño que todavía no ha madurado, etcétera, etcétera. Es decir, que tiene que deber también que sepa, que sea elocuente, que sea preciso a la hora de decir he escuchado de fulano en tal sitio, en tal momento, con fulano y mengano, es decir, que sea una persona precisa a la hora de transmitir, y esas habilidades se tienen que cumplir, porque de no cumplirse tampoco se cumpliría con los requisitos de la cadena de transmisión del hadith sahih. ¿Bien? Y por último, y esta es la clave para el revisionismo en general de los hadiths, la ausencia de irregularidades y extrañezas en el contenido del hadith. Y este es más bien un estudio del matn, de que hablamos del tercer bloque del hadith, ¿no? De las ciencias del hadith. Es decir, que el hadith no debe presentar, por ejemplo, términos que no se usaban en la época del profeta Muhammad. Sabemos que la lengua árabe pues, va evolucionando y se van añadiendo nuevos términos, formas de hablar, y que el árabe clásico contemporáneo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se hablaba de una forma concreta. Por ejemplo, determinados plurales no se utilizaban, determinados participios tampoco se utilizaban, o se utilizaban de una forma diferente. Cuando se hayan irregularidades de cualquier tipo, ya sea del tipo gramatical, o ya sea del típico semántico, o ya sea del tipo, por ejemplo, de contenido, es decir, que el contenido del hadith es raro, en tanto que, por ejemplo, podría contradecir una ley coránica, ¿bien? O también podría ser otro tipo de extrañezas, es que el contenido del hadith o el hadith haya sido solamente dicho por una sola persona, nadie más. Solamente un sahabi fue el que transmitió el hadith y nadie más ha comentado, que es una cadena única. Entonces, ese tipo de extrañezas y irregularidades también anulan la validez de que el hadith sea sahih. Y en esta parte, en esta última parte, es donde hay, digamos, muchas posturas enfrentadas a la hora de considerar un hadith sahih o no. Y de hecho es la parte clave del revisionismo. Cualquier muhaddith que quiera revisar
aparte que puede encontrar irregularidades en la cadena o en la virtud eh, o en las habilidades del transmisor, donde más se encuentra también es las irregularidades del contenido, ¿vale? Del contenido. Y este es un tema clave a la hora de revisar los hadices. Para los revisionistas, digamos que son los temas más engorrosos, ¿no? El tema de que no haya irregularidades, porque a la hora de revisar encuentran que muchos se han pasado por alto esta parte, que no haya irregularidades, extrañezas en el contenido. Y es donde, por ejemplo, un ejemplo, el imam al-Hakim al-Naisaburi, que es el autor de Al-Mustadrak, una de las obras que mencioné anteriormente, entre las más importantes, en su libro, nada más en la introducción, porque él es el que revisa las obras de Bukhari y Muslim, pero sobre todo las de Bukhari. Él afirma de que ni Bukhari ni Muslim, por ejemplo, han dicho que sus hadices carecen de irregularidades, porque eso es un tema muy complicado, muy difícil verificar que no haya extrañezas en el contenido entre tantos y tantos y tantos hadices. Fíjense que solamente el Sahih Bukhari tiene más de 7.000 hadices, repetidos obviamente, pero verificar todos esos necesitaría mucho tiempo. Aparte que él es autor de otras obras. Lo mismo pasa con otros hadices. Por lo tanto, aún así, en el revisionismo se tiene que tener en cuenta muchísimo estos requisitos, porque las reglas que se establecen para que se cumplan los requisitos muchas veces no se cumplen. Y para eso los revisionistas se dedican a esta labor. Bien. Pues vamos a parar aquí para que el curso no sea muy pesado y muy largo. Creo que con 50 minutos es suficiente. Creo que hay un destiempo mientras yo hablo hasta que ustedes escuchen, ¿no? Por lo tanto, daré un momento por si hay alguna pregunta al respecto. Siendo que no la hay, finalizamos la sesión de hoy. Bueno, por último, antes de finalizar el vídeo, vale, me preguntan si se va a documentar. No pasa nada porque esto lo voy a grabar. Entonces, en cuanto pueda, lo subiré a un servidor y poder compartirlo. Por lo tanto, pues se podría ver una y otra vez. No pasa nada. Bueno, pues sin más me despido. Inshallah, mañana seguiremos con la siguiente sesión, con el Hadith Hasan y sus requisitos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.